Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos acerca del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. La libertad de expresión es aquel derecho y libertad de las personas de expresar su propio pensamiento, así como de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, siendo por una parte un derecho individual y por otra parte un derecho colectivo, teniendo la libertad de recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno. Como un ejemplo representativo, tenemos un caso que tuvo lugar hace unos años en Chile, en el cual se vulneró este derecho y se demandó al Estado mencionado, proceso que llegó finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera vamos a ver más a detalle lo que ocurrió y cómo fue, en términos generales, la audiencia ante esta Corte de carácter internacional, concretamente en la etapa de la práctica de pruebas. Tengan todos los presentes muy buenos días. Siendo el día 18 de noviembre de 1999, habiendo sido convocadas las partes intervinientes y teniendo en cuenta el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el suscrito juez se constituye en audiencia pública, a efectos de llevar a cabo la práctica de las pruebas testimoniales y periciales dentro del presente proceso. El orden de esta audiencia se va a desarrollar de la siguiente forma. Primero, un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expondrá un resumen breve de los hechos. Luego realizan su intervención los peritos, quienes presentarán su respectivo dictamen pericial, y finalmente se culmina esta etapa con la participación de algunos testimonios allegados al proceso. Ahora se le concede la palabra al delegado designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Carlos Ayala Corao. Gracias, señor juez. Me presento, soy Carlos Aya Corao, el representante de la Comisión de los Derechos Humanos, y voy a relatar los hechos del caso Olmedo Bustos y otros versus Chile. Efectivamente, el 3 de septiembre la comisión llegó una denuncia por parte de la Asociación de Abogados por las Libertades AG en representación de Olmedo Bustos, Ciro Colombara y otros en contra del Estado de Chile. El 8 de enero el Estado de Chile se pronunció al respecto y presentó un informe ante la comisión pronunciándose pues de la demanda. El 9 de enero se notificó la demanda a los interesados y el 9 de febrero se presentaron los poderes de los abogados que iban a intervenir dentro del proceso. El 25 de marzo el Estado de Chile nos solicitó un plazo para proponer las excepciones preliminares y para proponer el agente que los iba a representar dentro del proceso. El presidente, a través de sus secretarios, el día 5 de abril les concede el plazo hasta el día 12 de abril. Pero el día 12 de abril el Estado de Chile nos comunica que va a presentar una propuesta que va a poner fin al litigio y pide 30 días adicionales. Los 30 días adicionales no son concedidos, se les concede el plazo hasta el 24 de abril, pero el día 24 de abril no se pronuncian, es hasta el día 26 de abril, pasado el día anunciado, que dicen que van a eliminar o modificar toda la normativa que vaya en contra de lo que está estipulado por el derecho internacional. El día 25 de mayo la comisión se pronuncia al respecto, hace observaciones sobre todo lo que ellos han planteado dentro de su informe, y el día 27 de mayo ellos designan a su agente Edmundo Vargas para que los represente dentro del caso. El 2 de septiembre se presenta la contestación de la demanda y el 12 de octubre la comisión solicita que sea rechazada en razón de que se presentó de manera extemporánea, como todos los actos que debieron realizar anteriormente, y en razón a esto, el 9 de noviembre la contestación de la demanda presentada por el Estado de Chile es rechazada. Y de igual forma, el 25 de octubre sale la lista de peritos y testigos oficiales que van a estar dentro del caso. Y lo que nos trae al día de hoy, 18 de noviembre de 1999, donde se va a hacer la práctica de los testimonios y peritajes dentro del proceso. Se le concede la palabra al perito propuesto por la Comisión Interamericana, José Salaquet, abogado especialista en derechos humanos. Gracias, su señoría. El derecho a la libertad de expresión, si bien puede estar sujeto a restricciones, también debe respetar ciertos límites. El artículo 19, número 12 de la Constitución Política de Chile nos dice que la ley establece un sistema de censura para la exhibición y la publicidad de la producción cinematográfica. Los argumentos de la Corte Suprema para establecer censura tienen que ver con una posible colisión de derechos, ya que frente a una colisión de la honra en conjunto con el derecho a la libertad de expresión, tienden a favorecer a la restricción y no a la libertad.
Ahora bien, se considera que la Corte Suprema de Chile, en el presente caso, viola el artículo 12 de la Convención cuando utiliza indebidamente las normas de derecho sustantivo para establecer que el honor de la persona de Jesucristo ha sido vulnerado por una determinada interpretación artística o filosófica y que esto afecta la dignidad y la libertad de autodeterminarse de acuerdo con las creencias y valores de la persona. Además, la Corte violenta el sentido racional del conflicto de derecho y el razonamiento judicial al reprimir por blasfemas o por heréticas las expresiones utilizadas en la película. La blasfemia supone un vejamen o una ridiculización de figuras o creencias religiosas, evitando que se dé un espacio para una reflexión artística o de la contribución a un debate. Basarse en el derecho a la honra para prohibir la exhibición de la película resulta una utilización indirecta e indebida de las instituciones en el medio jurídico para ajustarse a los sentimientos de la Corte al afirmar en la sentencia que la honra se identifica con la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con los valores y creencias de la persona. Pues así como existe la libertad de formarse una opinión o una creencia religiosa y de poder cambiarla, resulta instrumental a ella el poder recibir y buscar información. De lo contrario, la persona no tendría acceso a todas las corrientes de información y por tanto no podría valerse de ellas para mantener una creencia, para cambiarla, para combatirla o para disputarla con otros. Se le concede la palabra al perito convocado por la Corte Interamericana, José Luis Sea, abogado especialista en libertad de expresión. Gracias, Su Señoría. Chile no ha violado los artículos 12, 13, 1.1 y 2 de la Convención, dado que la misma debe interpretarse y aplicarse bajo el artículo 30, ya que pues no basta que un hecho teórica o doctrinariamente pueda configurar la infracción de una regla o precepto, sino que en este caso es indispensable atender al contexto donde en su momento el Estado de Chile no podía facilitar la exhibición de la película sin que previamente se hubiese reformado la Constitución política, al estar en un Estado democrático que se rige por el principio de la separación de funciones, el cual no puede atropellar la competencia de cada poder, dado que existe un contexto constitucional y democrático dentro del cual deben desenvolverse las autoridades estatales, o de lo contrario el presidente de la República podría verse inmerso o ser inmediatamente acusado de cometer el delito de desacato y podría ser políticamente acusado ante la Cámara de Diputados por atropellar el ordenamiento jurídico chileno. Ahora bien, frente al proyecto de la reforma constitucional ya aprobado por la Cámara de Diputados, que fue presentado por el presidente Eduardo Frei Ruiz el 16 de abril de 1997, se establecen dos modificaciones al artículo 19. Por un lado, en el inciso primero se establece la libertad de emitir opiniones y de informarse sin censura previa, lo que se extiende a las expresiones de carácter cultural y artístico. Y por otro lado, el inciso final, donde se reemplaza la censura previa por un sistema de calificación en el cual el destinatario de las exhibiciones cinematográficas elige si desea presenciar este tipo de espectáculos conforme al principio de autorregulación y la libertad. Así las cosas, una vez aprobada la reforma constitucional, los chilenos y todos los habitantes del país estarán constitucional y jurídicamente en situación de concurrir libremente a la exhibición de la película objeto de censura. Se le concede ahora la palabra al primer testigo convocado por la Comisión Interamericana. Gracias, señor juez. Me presento. Mi nombre es Ciro Colombara López y intervengo dentro de este proceso en calidad de testigo. Soy abogado y adicional a esto ejercí una función académica dentro de la Universidad Católica de Chile. Considero que la sentencia que prohibió la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo me causó perjuicios tanto directos como indirectos. Debido a mi intervención concreta en el caso, se dio por terminada mis actividades académicas con la universidad, pues me manifestaron que dicha intervención no era compatible con las funciones académicas que yo desarrollaba en la universidad, que iba en contra como de los principios y demás cosas. Realmente yo considero muy grave el hecho de que los tribunales chilenos no consideraran ni tuvieran en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos
y el derecho internacional de los derechos humanos. Realmente considero que se causó un grave daño debido a que mis actividades académicas, tanto como mis intereses profesionales, se enfocan principalmente en el derecho a la libertad de expresión. Inclusive yo doy clases sobre este tema en una escuela de periodismo. Por lo tanto, realmente considero que se me vulneró este derecho. Considero que se me privó de la oportunidad de crearme una opinión, de contar con elementos de juicio respecto a esta película. Y cabe mencionar que al no ser católico, de igual manera considero que se atentó contra mi derecho a la libertad de conciencia, ya que un grupo de personas pertenecientes a determinada religión pretendieron imponer una visión propia, una opinión personal sobre la película a otras personas ajenas a ellas. Muchas gracias. Se le concede la palabra al segundo testigo, de igual forma propuesto por la comisión. Señor juez, me presento, mi nombre es Matías Insunza Tagle, intervengo en el proceso en calidad de testigo. Cuando se impuso la prohibición a la película La Última Tentación de Cristo, yo me encontraba cursando cuarto año de Derecho en la Universidad de Chile y adicional a esto tenía un cargo estudiantil, de representación estudiantil. No he visto la película, debido a la sentencia expedida por la Corte no me fue posible verla. Considero que esto me causó un perjuicio moral y un daño en cuanto a mi desarrollo y formación intelectual. Como estudiante y como ciudadano, considero que se me impidió tener acceso a información para crearme una opinión basada en argumentos sólidos y propios y no en prejuicios de un grupo de determinadas personas ajenas a mí. Creo que afectó mi derecho a la libertad de conciencia y en general a toda la comunidad.